Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Eh, ¿Se oye bien? Sí, sí, parece que sí. Perfecto. ¿Cómo están? Aquí quienes nos acompañan por el chat. Rose, buenas noches Rose, gracias por estar ahí. Vanessa, buenas noches. Katy, hola, hola, buenas noches. Carlos, gracias. Y a todos quienes estén conectados, sí, gracias por estar ahí, por comunicarse, conectarse, para ver la clase de hoy. La clase de hoy se llama, es la número 9 de la fase B. Se llama ¿Cuál es el verdadero bautismo? Bien. ¿Qué tal, Nancy? Buenas noches. Matías también. Paz. Pasen, por favor, a la sala. Tomen asiento. Los estábamos esperando a todos. ¿Sí? Qué bueno. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Fíjate que esta clase creo que es muy bonita para mí parecer, porque nos ayuda a ampliar mucho la mirada respecto a varios puntos relativos a una ceremonia, a una liturgia, que es la del bautismo, ¿sí? La mayoría de nosotros tenemos una información respecto a lo que significa o lo que es el bautismo. O hemos sido bautizados, o hemos bautizado, ¿cierto?, a algún hijo, ¿cierto? O hemos sido padrinos, madrinas, ¿cierto? Y hemos participado de alguna manera, quizás, en algún minuto, de este tipo de liturgias, de ceremonias. Evidentemente, cuando estamos en estos estudios, nosotros vamos a ir mucho más allá de lo puramente externo. Necesitamos, ¿cierto?, ser capaces de poder ir viendo lo profundo que hay en cada una de las situaciones que se viven, y en este caso de esta ceremonia del bautismo. Distintas corrientes religiosas, distintos cultos, distintas, ¿cierto?, organizaciones de tipo religioso, tienen el bautismo como una actividad, ¿cierto?, incorporada dentro de sus ceremonias, ¿cierto? Y hay que ir siendo súper claro en comprender de que realmente muchas de las cosas que nosotros vemos en la vida cotidiana, y en particular ciertas ceremonias de bautismo, en realidad representan una realidad, ¿sí? Uno de los aspectos que hay que tener siempre muy en cuenta es que muchas de las formas religiosas actuales existentes son solamente eso hoy en día, una forma, ¿sí? Son simplemente el cascarón de una información, la parte externa. Y ahí vamos a hablar, ¿cierto?, de información exotérica, ¿sí? Pero todas han perdido el centro, el alma, la importancia real, la trascendencia que hay detrás, ¿cierto? Podríamos decir que han perdido el fondo. Esa información que está y subyace en cada una de estas ceremonias ya no se tiene. Y a esto, ¿cierto?, lo vamos a conocer como una información más bien esotérica. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Que finalmente, ¿cierto?, lo que nosotros hemos conocido como la ceremonia externa, la ceremonia aquella en donde hemos sido bautizados, ¿sí?, y hemos recibido hasta el nombre, ¿cierto?, el nombre de cada uno de nosotros, en esa pila bautismal de piedra, que es el material con que debiera estar construido, en donde, ¿cierto?, somos acercados cuando éramos pequeños, otros fuimos más grandes, bautizados, en fin, y ahí, ¿cierto?, se depositó agua, aquí en la parte superior de la cabeza, ¿sí?, a la altura de la pineal, ¿sí?, y luego, ¿cierto?, aceite, ¿sí? Detrás de todo esto hay un simbolismo, y eso es lo que hay que entender. Cualquiera de las religiones existentes, ¿cierto?, de corrientes religiosas, ha realizado y realiza este tipo de ceremonias, pero eso
no es nada más que una información externa, es algo que externamente se realiza, pero se desconoce el sentido genuino de ese acto. Cuando hablamos del bautismo, vamos a entender que se está refiriendo a un compromiso, ¿sí? Cuando se realiza un compromiso de este tipo, se está hablando de la relación entre ser bautizado y lo que es el matrimonio. Es decir, esto desde el punto de vista más interno, no en la parte externa, ¿cierto? En lo más interno, lo que una persona realmente hace al bautizarse en el fondo es que en realidad está generando un compromiso que indica que va a ser, ¿cierto?, capaz de trabajar en llevar las aguas hasta aquí, hasta la cabeza, ¿sí? Y es por eso que se deposita agua. Por eso la pila bautismal, ¿cierto?, es de piedra. La piedra es el símbolo del sexo, ¿sí? Por eso Pedro es la piedra donde se inició la iglesia, el templo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta a través de la clase de día que en realidad hay mucha relación, hay mucho simbolismo que existe todavía hasta ahí, pero solamente como un símbolo. Y que en realidad originalmente tiene que ver con lo que internamente debe vivir cualquiera de nosotros en su propio proceso iniciático, en su propio proceso, ¿cierto?, de revolución de la conciencia, ¿ok? Entonces, el bautismo lo vamos a entender como un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Sí? Y esto es internamente, ¿eh? Vamos a ir desglosando bien esto. El compromiso es llevar las aguas, ¿cierto?, seminales, las aguas, ¿cierto?, espermáticas, hasta el cáliz, ¿cierto?, hasta el cerebro, hasta la cabeza. Ese es el compromiso. Ese compromiso se adquiere, ¿cierto?, aquí, cuando se abre, se inicia, ¿cierto?, este proceso, donde se junta, ¿cierto?, agua y fuego. Ahí vamos a ver que está bastante relacionado con la segunda iniciación también, ¿sí? Bien. Este bautismo, este compromiso, ¿cierto?, voy a aclarar voy a dejar muy claro, no es y no tiene nada que ver con la ceremonia esta del bautismo en que hemos estado nosotros involucrados de alguna u otra manera. Eso es simplemente una forma, un formulismo que ya se transformó, ¿cierto?, en un trámite de la vida, pero no tiene la trascendencia, la profundidad de lo que estamos hablando hoy día, ¿vale? Para que quede tremendamente claro. Entonces, este ascenso de la energía, ¿sí?, se va a llevar a cabo por la persona de una manera, ¿cierto?, tal que logre llevar las aguas hasta acá, hasta la parte superior, ¿sí? Y ahí se produce el bautismo. ¿Y cuál es el punto? Que cada vez que va a levantar, ¿cierto?, la energía sexual, va levantando la energía sexual, va a ir desarrollando unos procesos. ¿De qué manera? El bautismo, ¿cierto?, tiene que ver con la primera, esta lámina bastante ayuda, cuando hacemos el recorrido respecto a, ¿cierto?, la creación del cuerpo físico solar. Ahí vamos a hablar del bautismo, ¿sí? Luego, ¿sí?, el segundo proceso, y para que vayamos viendo, ¿cierto?, viene la confirmación, es decir, desde el segundo centro, desde el segundo cuerpo, el cuerpo vital, cuando se está desarrollando y creando se habla de confirmación. Cuando ya vamos al tercero, ¿sí?, porque la confirmación de qué cosa? Del bautismo. Aquí estos dos, ¿cierto?, son tan trascendentes, porque aquí se produce, ¿cierto?, el despertar total a nivel físico, porque ya, ¿cierto?, tanto el mundo físico y el mundo vital tienen cuerpos creados, ¿ok? Luego, ¿cierto?, viene el proceso de la confesión, que es levantar el astral, ¿sí? Es decir, que sube la energía sexual hasta acá, pero ya a nivel astral. Y ahí hablamos de confesión. ¿Por qué? Porque aquí viene una confesión, desde el punto de vista, ¿cierto?, de los deseos, con lo que es nuestra Divina Madre, ¿cierto? El trabajo de la confesión. No es la confesión con alguien, no, alguien externo.
No, es una confesión interna. Y para este proceso tiene que haber trabajado muchísimo en la disolución del ego. Prácticamente tiene que ya tenerlos todos muy bien estudiaditos, muy trabajados, todos los choices. Cuando decimos todos, ya es decir muchísimo, ¿sí? Porque en realidad ahí va a ir desarrollando esta confesión con la propia Divina Madre, este iniciado, y por lo tanto necesita, para esta creación, tener ya ese trabajo realizado. Bien. Luego viene el siguiente proceso que tiene que ver con el centro intelectual, que es la creación, ¿cierto?, del cuerpo mental, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de la comunión. ¿Por qué? Porque cuando se procesa, ¿cierto?, la creación de este cuerpo, la comunión tiene que ver con que toda aquella mente que está disgregada, ¿cierto?, separada en el ego, porque finalmente nuestra conciencia está segmentada en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras ideas, en todas nuestras fantasías. Entonces, cuando se ha trabajado aquí a nivel intelectual, eso empieza a unirse. Por eso se habla de la comunión, ¿cierto? Que es la que se procesa a este nivel, cuando se va creando el cuerpo mental. Posterior a esto, ¿cierto?, viene la quinta, que es aquí el sacerdocio. El sacerdocio, ¿cierto?, que tiene que ver con la quinta, que es el centro motor. Esta creación es tremendamente importante. Recuerda que aquí están las obras, ¿sí?, a nivel de la quinta, y estas obras, ¿cierto?, se manifiestan a través del verbo, ¿sí? Aquí el verbo crea. Por eso el sacerdote, en la ceremonia, ¿cierto?, que uno conoce, es el que oficia la misa, oficia, ¿cierto?, el sacramento, oficia la reunión, porque es a través del verbo que es capaz de congregar, ¿cierto?, todas las fuerzas, ¿sí? Esta es la relación que existe, que está vinculada directamente con este trabajo interno, ¿sí? Luego que se ha creado, ¿cierto?, esto, aquí viene la decisión del camino, ¿sí? Aquí se tiene que decidir el iniciado finalmente por tomar la vía espiral o la vía directa hacia el Padre, hacia el Ser. Esta decisión, estos dos caminos que se abren aquí, son trascendentales, ¿sí? Ya hemos visto que aquí el que se va por el lado del nirvana simplemente no va a resolver la disolución o eliminación de los yoes causa. El que se da por la directa está eligiendo irse hacia el ser, finalmente. Esa es una decisión, ¿cierto?, que se toma aquí, y por lo tanto se procesa el inicio de la creación o encarnación del Cristo. Se empieza recién, ¿cierto?, a recibir este proceso de cristificación, ¿sí? Bien, pero luego aquí, al llegar acá, ¿cierto?, se produce esta relación cuando crea por fin el motor. Y aquí se produce un encuentro, ¿cierto?, de dos fuerzas. Estas dos fuerzas son la que sube, ¿sí? Aquí hay un triángulo raro. Y la otra, la que baja. Transformándose, ¿cierto?, esta estrella de 6 puntas. La que sube es este proceso de construcción que se está haciendo, ¿cierto? Y la que baja son estas dos fuerzas, ¿cierto? Estas tres fuerzas que están aquí volviendo a unirse, ¿cierto? Baja la divinidad para encontrarse con lo terreno, ¿sí? Es decir, el alma humana que sube y luego, ¿cierto?, la que baja es el alma divina. Esa alma divina está compuesta por Atman, Buddhi y Manas, ¿sí? Entonces, Manas es aquí. Buddhi y Atman, ¿cierto?, son pituitaria y pineal. Y ese es el triángulo que baja. Por eso ahí se produce lo que estamos diciendo, el matrimonio, ¿sí? Se une el alma divina con el alma humana. Y ese es parte del proceso finalmente de todo el desarrollo de la creación de los cuerpos. Cuando se llega aquí, ¿cierto?, al matrimonio, finalmente se da posibilidad al último punto, que es la extrema unción. La extrema unción está aquí arriba y tiene que ver principalmente con que ya se produce prácticamente la muerte de todo esto que está aquí abajo. Es decir, ya
se desliga, ¿cierto?, de la vida material, se desliga en términos de que ya se entregó total y plenamente, producto de esta elección aquí, ¿cierto?, al trabajo por el ser y para el ser. Está iniciado ya, está totalmente decidido, definido. Viene la muerte total de los yoes y no, nadie lo va a parar, ¿ok? Entonces, este proceso, ¿cierto?, que estamos mencionando del bautismo, está, ¿cierto?, relacionado con este ascenso de la energía. Y la energía va a subir vértebra por vértebra por vértebra hasta que llegue, ¿cierto?, finalmente aquí, a la capilla. Acá arriba, ¿cierto?, tenemos nosotros este espacio, este lugar, es la capilla, donde se oficia el sagrado sacramento del bautismo. Por eso el agüita, ¿cierto?, se le echa aquí. En otras religiones, ¿cierto?, lo ponen a uno en el agua y le echan agüita, o lo meten completamente. Bueno, esa es una forma solamente. No indican nada. Lo interesante es que cuando llega a este punto, se produce el bautismo, ¿cierto? Ya este iniciado, ¿cierto?, se le entrega la cruz Tau. La cruz Tau, en el fondo, simboliza que el espíritu está sobre, ¿cierto?, el sexo. Es decir, el espíritu gobierna el sexo. ¿Por qué esto es trascendental? Porque todo esto está finalmente vinculado con que ya se ha alcanzado total castidad, ¿cierto?, a este nivel, a nivel físico. Y esto es lo que va a permitir, en el fondo, el desarrollo de todo el siguiente trabajo. ¿Sí? En lo que hemos mencionado, ¿cierto?, a nivel físico, vital, astral, mental, causal, y por último la unión con el alma divina, ¿sí?, que es ese matrimonio, y termina con la extrema unción, que es ya determinar en esta capilla, cuando se llega a cierto nivel de la pineal con la energía sexual, que ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Ahora, este bautismo es el primero. Hay 3 bautismos que vamos a identificar dentro de estos estudios. El primero, ¿cierto?, es un bautismo por agua. ¿Y cuándo ocurre? Como ya vimos, ¿cierto?, en la primera montaña. Es decir, con la creación de los cuerpos de fuego. ¿Sí? Luego, ¿cierto?, el segundo, vamos a ver que es un bautismo de fuego. ¿Sí? Así se llama. Que es en la segunda montaña cuando creamos los cuerpos de oro. Y luego, ¿cierto?, viene el bautismo de luz, que es cuando se crean, ¿sí?, en la tercera montaña, los cuerpos de luz. Y este es finalmente el último gran y genuino bautismo que recibe un ser, ¿cierto?, a esta altura, tercera montaña, ¿sí? Recuerda que en tercera montaña hablamos de alguien que tiene prácticamente el 99% de su conciencia integrada, ¿sí? Y solamente está en el proceso último, ¿cierto?, de integración de las 3 fuerzas, ¿cierto?, como vimos en algún minuto, Lucifer, Divina Madre, ¿cierto?, y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el bautismo realmente tiene una trascendencia para estos estudios, para comprender de que en realidad cuando se inicia este trabajo, ¿cierto?, desde aquí abajito, desde el hecho mismo de iniciar la apertura en el coxis, ¿cierto?, de ahí en adelante lo que va a buscar esta persona, este iniciado, levantándose vértebra por las 33, es lograr ese primer bautismo. Cuando se llega acá, se recibe el nombre. Por eso cuando uno se bautiza, lo hace y le dan el nombre, ¿no? Tú te llamarás Omar, tú te vas a llamar no sé cuánto, en fin. Bueno, ¿por qué? Porque internamente se recibe el nombre del ser. Nuestro ser tiene un nombre y es, cierto, uno de los grandes, podríamos decir, momentos
para el trabajo interno esotérico, es que uno logre saber el nombre de su ser y en el fondo empezar a entablar esta relación, ¿sí? Y tener el nombre del ser significa que ha adquirido ya un nivel, ¿cierto?, de maestría. Recuerda, aquí ya se está hablando de la maestría. Entonces, o sea, de un alto nivel de iniciación, ¿cierto?, que es el bautismo. Entonces la idea es que uno comprenda que esto del bautismo no es algo externo. Lo que externo que hayamos hecho, la verdad es que ni siquiera importa. Y si usted no se bautizó, la verdad es que da lo mismo, no es importante. Porque esas son cosas externas de la vida. Pero para el trabajo esotérico, el trabajo interno, lo que sí es importante es lograr el bautismo interior. Por eso decía, ¿cierto? Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua, pero viene tras de mí uno que bautizará con fuego. Y es por eso, ¿cierto?, que es el Cristo en la segunda montaña, realmente cuando se empieza ya a producir el bautismo cada vez más profundo, más en serio. Hablamos aquí de este nivel, ¿sí?, de la segunda montaña. Porque es teniendo estas fuerzas que se logra realmente el bautismo. Nosotros vamos a encontrarnos con mucha información que está al interior, ¿cierto?, de las escrituras o de las ceremonias. Inclusive cuando uno ve, ¿cierto?, tan sencillamente la iglesia, se empieza a preguntar por qué hay dos columnas, ¿cierto?, a la entrada siempre de toda iglesia. ¿Por qué está esta pilastra, ¿cierto?, que está o adelante, ¿cierto?, al iniciar el recorrido hay una pilastra con agua, ¿no? Y uno de ahí, en fin, se persigna e ingresa por el camino, ¿no? Pero luego llega otra pilastra, y ahí hay otra, ¿cierto? Está no sé cómo se llama, el lugar donde oficia el cura, ¿cierto? Y que también es de piedra. Entonces empieza con el agua, al iniciar, al entrar a la iglesia, al templo, camina por la senda, que tiene una distancia y tiene una proporcionalidad, para aquellos que les guste verlo el tema, y luego llega, ¿cierto?, al altar, donde se oficia la misa, acá, al sacerdocio. Y es allí donde se recibe, ¿cierto?, se bautiza el niño. ¿Se va viendo? Toda esa simbología ya habla, ¿cierto?, de este trabajo. Y de hecho, cuando uno mira desde ese mismo punto, donde se realiza el bautismo, mira hacia arriba, arriba ve la cúpula de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es cúpula? Es cópula, ¿no? La cúpula es la cópula, es decir, bajo la cópula se realiza el bautismo. Es decir, se realiza el sagrado sacramento o el sacramento, ¿cierto?, para iniciar el proceso de las siguientes iniciaciones. Entonces, nada de esto se puede conseguir si es que no se tiene, ¿qué cosa? La castidad. Todo esto y todo lo que vamos a ver siempre en fase B es respecto al sexo. Porque realmente el trabajo del Cristo está fundamentado en el sexo. Y esto es lo que las escuelas iniciáticas siempre han enseñado y enseñarán. La fórmula secreta para lograr, ¿cierto?, la cristificación. El nombre, la época, la era, ¿cierto?, donde ocurra esto no es importante. Van a cambiar algunos términos, algunos conceptos, algunas ideas. Pero del fondo, detrás de todo esto, está siempre lo mismo. La búsqueda de lograr conectar nuevamente, ¿cierto?, desde lo más inferior que somos a lo más superior, para que se concrete finalmente, ¿cierto?, la creación de este báculo, ¿cierto? Este es un báculo, es un bastón, que es el mismo bastón, ¿cierto?, que tenían los maestros, como Moisés, cuando necesitó abrir las aguas, golpea, ¿cierto?, con el báculo, antes de abrir las aguas del río Nilo. Cuando se abren esas aguas del río Nilo, está representando ese nacimiento. Al golpear acá, las aguas empiezan a correr, ¿cierto? No solamente a bajar, empiezan también a subir. Se produce la separación de las aguas. Moisés, ¿cierto?, representa en ese instante que a través del báculo, ¿cierto?, de la energía, del kundalini, ahí produce, ¿cierto?, la apertura de las aguas para poder iniciar el trabajo. Y cuando uno le muestra internamente que las aguas se están separando,
quiere decir que ya está empezando a hacer mover las energías nuevamente hacia arriba, no solo hacia abajo, hacia arriba también. Entonces es un momento importante para el que está, ¿cierto?, en el proceso de la iniciación, ¿sí? Esto es lo que vamos a entender como el proceso, ¿cierto?, del bautismo y la trascendencia que realmente tiene. Cada uno, ¿cierto?, de las vértebras es una cámara secreta donde se recibe información internamente. Cuando hablamos, ¿cierto?, de estas cámaras secretas, uno no puede imaginarse qué significa eso, si son los espacios en el físico que tienen, ¿cierto? ¿Cómo? Uno tiene que empezar a mirar esto desde lo que realmente es en su trascendencia, ¿sí? Entonces, realmente, la búsqueda es poder trascender a lo que hoy somos, es decir, empezar a trabajar esos defectos que nos tienen aquí atrapados, dormidos, para poder retomar el camino que seguro los que estamos aquí, ¿cierto?, en algún minuto lo buscamos, lo necesitamos, lo deseamos y hoy volvemos a encontrarlo. Bien, veamos algunas preguntas para que vayamos ampliando. Dice Itchel, estoy entendiendo que tiene estrecha relación con la religión católica. No. Le voy a aclarar sí. ¿O qué ocurre con las personas que no somos bautizadas o que no tenemos afinidad con tal religión? ¿Cómo pueden avanzar o deben instaurar estas creencias? Primero que todo, Itchel, como aclaraba en un principio, ¿cierto? Las corrientes religiosas tienen unas formas externamente, ¿sí? Eso es afuera, en el mundo exotérico, en la vida cualquiera. Y no importa el nombre, puede ser musulmana, puede ser taoísta, puede ser lo que usted quiera, siempre se trata de formas externas. Entonces aquí nosotros no estamos enseñando lo que ellos hacen, estamos llevando a la comprensión, ¿cierto?, compartiendo esta información de que en realidad detrás, en el trasfondo de eso, había una información de tipo esotérica, oculta, ¿sí? Ahora eso hace muchísimo que ellos en realidad no lo saben, no lo usan, no lo tienen idea que eso en realidad está vinculado. Nosotros no tenemos ninguna afinidad ni relación con ese tipo de corrientes religiosas, católica, musulmana, taoísta o el nombre que tenga, porque nosotros no profesamos una religión. La única religión que nosotros estamos buscando que se practique y compartiendo es la religión del amor, la religión de esta transformación interior. Porque nada de lo externo en realidad nos interesa en ese sentido. No estamos vinculados con ninguna iglesia, ni no somos una iglesia tampoco, somos ciertas personas que comparten esta información y nada más, ¿vale? Punto 1. Entonces, si usted y cualquiera de nosotros no ha sido bautizado, como acabo de decir, ¿cierto?, no tiene ninguna importancia realmente. No. Lo que hay que comprender es que realmente detrás de todo eso que uno ve externamente hay un simbolismo para el trabajo interior. Eso es lo que debe quedar claro simplemente hoy. Que ese simbolismo tiene que ver con algo que se vive en el mundo interno de cada ser, cuando así lo anhela. ¿Se entiende? Y después dice Itchel, ¿cómo puedo avanzar o debe instalar esta creencia? No. Aquí nunca hay que hacer acople de nada si uno no lo comprueba, si para uno no tiene sentido. Aquí no estamos, insisto, ¿cierto?, generando ningún tipo de necesidad de afiliarse a alguna religión, no. Aquí eso corre por otro lado, nosotros no estamos en vínculo con eso. Lo importante es que uno vaya entendiendo que, oye, porque fíjate, a mí personalmente cuando yo entendí el solo hecho de que, oye, cópula es la cúpula, o sea que siempre hubo una información allí. Lo que pasa es que en realidad para la mayoría no tiene un valor porque no se entiende lo que es la cópula como la transmutación sexual, que es lo importante, que eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en la cópula. Y así muchos otros elementos, o sea, podríamos hablar de la sotana, todo eso tiene un simbolismo, pero lo importante más allá del simbolismo es lo que en realidad tiene, ¿cierto?, como información interna, que es lo más esotérico, lo más oculto. Ahí uno debe estar clarito, ¿cierto?, que va a realmente llegar a conquistar su propio Cristo interno, uno debe trabajar, ¿cierto?, su castidad. Y esa castidad no tiene que ver con una religión, tiene que ver con la propia búsqueda de transformación. ¿Sí? No sé si por ahí, Itchel, entendido, gracias. Gracias, Itchel. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas respecto al tema. Este es un tema delicado, ¿eh? La verdad es que yo creo que llegar a comprender el punto de la castidad es lo que en el fondo nos está invitando
esta clase, ¿sí? Yo siempre trato de preguntarme personalmente cuando nos toca compartir esta información, ¿qué es lo que quiere la divinidad que uno comprenda a través de esta información? Finalmente, ¿cierto? En este caso, a mí cada vez me hace más sentido el hecho de tener que trabajar acá. Porque todo lo demás, ¿cierto? Suena muy interesante, pero la verdad que si uno no le pone ganas a esta parte, a descubrir y a trabajar su choice y a transmutar la energía sexual, en realidad no pasa a ser más que información. Entonces aquí está el medio del asunto. ¿Cuáles son los choices que me están llevando a perder el tiempo, la energía, que es lo mismo, y por lo tanto no me van a ayudar para mi proceso interno? Si lo que buscamos cada quien es transmutar su energía sexual, es lograr, ¿cierto?, unas iniciaciones. Lo primero es poder llegar a lograr la iniciación o el comienzo del trabajo. Es decir, abrir, ¿cierto?, ese huequito que está ahí, meterse por allí, ya, ese es el primer paso. Porque si no parte uno por ahí, no parte para nada, no va a hacer nada. Pero para poder lograr esa apertura ahí del coxis, ¿cierto?, del triveni, necesita uno, sí o sí, poder equilibrar los centros. Y antes de equilibrar los centros, ¿cierto?, o en el periodo, ¿cierto?, que está equilibrando centros, está fabricando los mercurios. En el fondo, está disolviendo yoes para transmutar. Y eso es lo importante para que uno se pueda meter algún minuto, ¿cierto?, de lleno a esto que estamos hablando. La primera iniciación, ¿cierto?, nos va a llevar a esto, y desde ahí, ¿cierto?, poder procesar lo demás que estamos compartiendo, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, ¿sí?, de todas maneras, si las tienen, las pueden hacer. Vamos a hacer una práctica, ¿sí? Esta práctica, nosotros ahora, la próxima clase de todo esto se llama la primera montaña, ¿sí? Porque vamos a entrar ya en los puntos más de detalle de cada una de las montañas. Lo que busca el curso siempre va a ser poder compartir la máxima información y claridad para que cada uno, de forma privada, ¿cierto?, particular en su vida, realice este trabajo si así lo quiere, ¿sí? Y esa es la idea. Vamos a hacer la práctica, vamos a tomarnos más tiempo, porque ya que hemos logrado un tiempo más cortito en la clase, vamos a aprovechar a hacer una práctica más extendida, ¿sí? La verdad que hay una necesidad de poder ser prácticos, y para eso nos vamos a meter ahora al menos unos 10 minutos en una práctica que es la que hemos venido haciendo, ¿sí? Gradualmente luego vamos a incorporar los siguientes pasos, ¿sí? Es decir, luego vamos a hacer la relajación más profunda y luego, ¿cierto?, finalmente lo que vamos a ir buscando es ir logrando otro tipo de resultados, ¿sí? Meditación o desdoblamiento, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a centrar en relajar nuestro cuerpo, ¿sí? Hay una pregunta de Rose, dice, ¿eso que se abre en el coxis al transmutar, le pasa al hombre y a la mujer? Absolutamente. Fíjate que una pregunta recurrente, y me voy a tomar de tu inquietud, Rose, que es tremendamente valiosa. Una de las inquietudes más recurrentes es que a veces esta información se recibe solamente como que fuese del hombre, ¿sí? Y eso está a veces necesario de aclarar. Hoy en día, la verdad que existen muchas más mujeres que han logrado, ¿cierto?, comenzar el trabajo y han llegado a la maestría, inclusive más que hombres, ¿sí? Eh, esto porque en realidad hay muchas personas que realizan este trabajo de manera muy oculta, es decir, en total silencio, en total anonimato. Nadie tiene que estar haciendo publicidad de lo que está haciendo en su mundo interno. Entonces, a veces mujeres muy, ¿cierto?, desconocidas para la mayoría, están haciendo unos trabajos muy importantes. Y fíjate que en eso yo siempre es bueno aclarar que la mujer tiene unos puntos ganados sobre el hombre, aunque no nos guste como hombre, pero es real. Porque la mujer en general viene con un cuerpo que lo ha llevado, ¿cierto?, menos por el camino de la fornicación.
¿sí? Entonces, como lo ha llevado menos por el camino de la fornicación, no está tan, ¿cierto?, enredado con el tema. Porque el hombre, desde pequeño, se le dice, ya mijito, vaya para allá, a ver si hay una chiquilla por ahí que le guste. Y así, pues sí, como un entrenamiento de, como que, y si no lo hace, entonces es tonto, es gil, que le gustan, ¿cierto?, no le gustan las mujeres, y es fuerte eso, socialmente. Hay un estímulo, ¿cierto?, a eso. Yo me acuerdo que de pequeño ya habían las invitaciones de los amigos de ir a los cabarets o a los prostíbulos. Y era como, oye, ¿cómo no vas a ir? O sea, ¿se entiende? Entonces, pero distinto a la mujer. Ahora, hoy se ha puesto un poquito más complicado, sí, para la mujer, porque se ha normalizado la fornicación, llegar al orgasmo, se ha normalizado, ¿cierto? Toda esa parte más, más como de perder la energía. Entonces, pero si una persona en su vida no ha tenido tanta pérdida, la verdad que basta que encuentre a su parejito que le corresponde y se pone a trabajar, se pone seriecito en sus cosas y porque esa parte la tiene menos instaurada, no quiere decir que no la tenga, la tiene un poquito menos, ¿cierto?, potente porque no ha llegado quizás tanto al orgasmo como el hombre, que es prácticamente a diario, así de fuerte. Y eso en realidad lo pone en mucha desventaja en ese sentido. Por eso es que hay muchas más mujeres que si se deciden, suben, y no la para nadie, ¿sí? Y ahí está todo. Y aquí no hay que hacer publicidad de nada, no, calladito, haciendo lo suyo, ¿vale? Así que para todos nosotros, ¿cierto?, comprender esa parte. Rose dice, perdón, Paz, este conocimiento esotérico que vimos, ¿la iglesia lo sabe? Si es así, ¿por qué no lo da a conocer? Qué buena pregunta, Paz. Sí, la iglesia lo sabe. Las grandes, las cúpulas y mucha gente que está en ciertos niveles lo manejan. Sí, sin duda. Hay muchos libros que son de carácter esotérico que fueron quemados en las épocas de la Inquisición, aprovechando toda esta revuelta. En la época, ¿cierto?, en que existía vino la Revolución Francesa, también se produjeron quemas de textos de importancia, ¿sí? Y que finalmente eh, atentaron contra esta información, pero igual quedaron ciertos libros donde está esta información claramente explicada. Lo que pasa que las corrientes religiosas están gobernadas y llevadas por personajes que no son del lado derecho. No sé si le voy hablando claro, ¿sí? Y no estoy hablando de política, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Son verdaderos magos negros, así de sencillo. Y ellos, ¿cierto?, han hecho un daño que les corresponde, porque es parte del trabajo que les corresponde al lado izquierdo, de opacar, acallar, mutilar y dejar solamente esto en una forma donde lo único que quieren es, ¿cierto?, sacarle la plata a la gente y el resto no hay interés. Así de sencillo. Y estoy siendo claro para que se entienda que no tenemos ninguna relación con ningún tipo de iglesia, un poco a propósito de las preguntas anteriores. Nosotros, ¿cierto?, realmente tenemos que ver que estamos aquí en minoría, ¿sí? Los que estamos buscando desde la parte más esotérica toda esta transformación. Somos los menos. Y bueno, toca, ¿sí? Porque aquí, de hecho, hay un manejo a Vox Populi de la información. ¿Cuánto costó para que saliera este tema último, ¿cierto?, de los abusos a menores? O sea, no fue porque no hubieran datos. Todo fue muy bien cubierto y todo ha sido muy bien manejado. Sabemos que la iglesia es la más poderosa económicamente, ¿cierto? El Vaticano y ¿cierto?, el Banco del Vaticano, uno de los más poderosos del mundo. O sea, el dinero vinculado con la religión es la combinación perfecta del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, nosotros hoy, ¿cierto?, estamos, podríamos decir, compartiendo esta información para aquellas personas que en realidad son buscadores muy íntimos, ¿cierto?, de este trabajo. Y lo han hecho seguro, compañeras, compañeros, lo han hecho, han estado antes. Y aquí la recurrencia, cuando, si es que se recuerda la clase 12, y si no la ha visto, la vamos a ver. La recurrencia es tan fuerte que el que ha estado buscando, hoy está nuevamente buscando. El que ha estado metido en el trabajo esotérico va hasta que lo va a encontrar. Y no es él, la persona humana, es el ser el que lo está llevando, lo está empujando, hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, no hace más que decir, listo, aquí está.
Entonces, ¿por qué? Porque son muy pocos los que están realmente, ¿cierto?, movidos por esa inquietud profunda de transformación. Entonces, nunca vamos a esperar que la iglesia libere esa información, ¿sí? Eh, Así son las cosas. Así como tantas cosas que uno esperaría, ¿cierto?, que se liberaran o que se abrieran, no van a ocurrir. No, porque no está en sus planes. Los planes van en el sentido opuesto, ¿cierto? Los controles de natalidad, ¿cierto? Estimular el uso de preservativos, la fornicación, la cría de tener mayor cantidad de hijos que se pueda, ¿ah? Etcétera. Bueno, ¿para qué nos vamos a ir más allá? Carlos dice, la iglesia lo sabe todo, solamente nos oculta la información para... no, claro que así es, ¿cierto? Bueno, pero no solamente la iglesia católica, hay otras corrientes que también lo manejan y lo manejan más en su espectro más íntimo, ¿sí? Algunos que entre ellos siempre se comparten la información. Pero ¿qué más da? Lo interesante es que uno la reciba, que uno la comprende y que uno la realice. Porque al final es lo único importante, el resto no está en las manos de uno. Katy, de acuerdo, perfecto. Mati dice, con el oro del Vaticano podría erradicar la hambruna. Así es. Sí, claro que sí, lo que dice Matías. Bueno, pero vamos a ir, ¿no es cierto?, a nuestro propio templo, que es el que tenemos nosotros manejo, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de hacer algo y construir en este templo, ¿cierto?, esta realidad. Porque ahí hay que demostrar que estamos agallados, o sea, ¿sí? Porque si de verdad tenemos ganas de hacer este tema. Entonces, como decíamos, antes de ver estas preguntas, vamos a hacer la práctica, así que es lo que nos va a ir ayudando, ¿sí? Transformarnos en prácticos, en revolucionarios con nosotros, con el ego. Bueno, entonces, vamos a hacer unos minutitos, vamos a inhalar y exhalar por la nariz, tres veces, eso, y para poder ir buscando, ¿cierto?, relajar hombros, ¿cierto?, espalda, y finalmente poder concentrar nuestra atención en el corazón, ¿sí? Aquí está el Sagrado Corazón, hay que lograr que se encienda, ¿sí?, como fuego. ¿Ah? Ese fuego es el que necesitamos. Ahí es cuando ya llega la energía, ¿cierto? Aquí, la energía creadora, esto se transforma en fuego, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a concentrar aquí donde está nuestro átomo nous, nuestro ser. Entonces inhalamos y exhalamos 3 veces por la nariz. Sentimos solo los latidos del corazón y vamos a eliminar, pidiendo a la Divina Madre, Madre mía, elimina este pensamiento, Madre mía, elimina estos deseos, para que no nos saque de los latidos del corazón, ¿sí?
empezar a volver un poquito. Totalmente. Inhalamos, exhalamos. Para incorporarnos. Ya vamos viendo cómo esta práctica nos lleva a poner cierta actividad, la autoobservación, la concentración, la visualización o imaginación, ¿sí? La muerte en marcha. Mira, estamos aplicando 4 técnicas o métodos, o como quiera llamar, en una práctica que es muy, muy hermosa. Cuando veamos la número 20, la clase 20 de la fase B, que es la intuición, nos vamos a dar cuenta de lo interesante, importante que es por desarrollar toda esta capacidad, ¿sí? En nosotros. Simplemente un par de menciones. Primero, recordar cuando se produce el bautismo, cómo se produce, ¿cierto? Van papá y mamá con el niño, ¿cierto? Que lleva poco de nacido, ¿sí? Hace poco tiempo que nació, papá y mamá internos reflejan eso, ¿cierto? Lo llevan allí y viene, ¿cierto? El bautismo, ¿cierto? Lleva el agua aquí y el aceite, y luego, ¿cierto? Lo recibe el gurú, que es el padrino, con la madrina. Ellos internamente simbolizan, o lo que debería pasar, ¿cierto? Internamente es que le dan a ese niño, a ese iniciado en el fondo, le tienen que ofrecer y dar a conocer todos los misterios, ¿cierto? Del sexo para que logre el desarrollo interno. Eso es lo que uno debería darse cuenta, de que hay una trascendencia en esa información para nuestro trabajo, ¿sí? Eso, como parte de lo que vimos hoy día. Recordar que a partir del lunes 17, ¿cierto? Vamos a tener un horario nuevo, ¿cierto? De desconfinamiento, que le pusimos, a las 7 de la tarde, ¿sí? Ya todas las clases regularmente van a ser a las 7, lunes, miércoles, jueves, viernes. Eso desde el próximo lunes. Este miércoles nos corresponde la fase A, cómo se fabrica alma y espíritu, la 11 de la fase A. El jueves es la siguiente de esta, ¿cierto? De la fase B, es la número 10, que es la primera montaña, como les comentaba. Y luego, ¿cierto? El viernes de esta semana, retorno y recurrencia, que es una clase bien interesante para comprender un poco lo que hemos venido, ¿cierto? Hablando en esta clase, ¿sí? Este viernes que viene ya vamos a tener esa clase. Bueno, bien, damas, caballeros, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado hoy día en nuestra casa, ¿sí? Bienvenidos, como siempre, y nada, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, y si Dios quiere nos seguimos leyendo, yo, ustedes y ustedes, bueno, ahí participan también. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo.